Bendiciones, espero que se encuentren muy bien, firmes en la oración y firmes en los caminos del Señor. Y continuando con nuestra lectura total de la palabra de Dios, en el video de hoy comenzaremos a ver de manera resumida los primeros 11 capítulos de Primera de Reyes. Habíamos visto en el libro pasado cómo terminaba el periodo de los jueces con Samuel y comenzaba la era de los reyes sobre Israel, siendo el primero de ellos el rey Saúl. En este libro veremos que hay una clara correlación entre el estado espiritual del rey y el del pueblo al que lidera. Normalmente, cuando lidera un rey piadoso, el pueblo teme al Señor. Sin embargo, cuando un rey malvado gobierna, el pueblo tiende a caer en una mayor inmoralidad e idolatría. A causa del liderazgo malvado de muchos de los reyes, Dios levantó profetas para que sirvieran como medios de control para los monarcas. Ellos insistían con pasión en una lealtad total hacia el Señor y hacia su ley, oponiéndose a cualquier alianza o posición política que pudiera poner en peligro el carácter del pueblo. A pesar de que el escritor le presta una mayor atención al profeta Elías y Eliseo, menciona a muchos otros como Natán, Ahías, Semaías, Isaías y otros. Veremos también cómo el reino de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Las raíces de esta división venían desde hacía mucho tiempo y estaban muy arraigadas. En Génesis 49, Jacob bendijo a sus hijos y a las tribus que descenderían de ellos. Judá recibió una bendición especial, gobernaría a sus hermanos y el gran rey descendería de él. Durante el periodo de la conquista de la tierra prometida, Judá recibió la primera conquista y Efraín la segunda. Y durante la conquista, intentó 2 veces establecer un reinado para Israel en su territorio, pero no tuvo éxito, ya que Dios tenía otros planes cuando dice: desechó también la tienda de José, y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión que él amaba. La rivalidad entre la tribu de Efraín en el norte y Judá en el sur continuó durante el reinado de Saúl y Salomón. En general, una evaluación apropiada del periodo de reyes es que fue un fracaso. El pueblo quebrantó repetidamente el pacto con el Señor y cayó con frecuencia en adoración a ídolos. En el cierre de Segunda de Reyes, ambos reinos han sido destruidos por fuerzas extranjeras y el pueblo, en su mayoría, ha sido exiliado. El final de este libro retrata la angustia y desesperación del pueblo de Dios, y este final tiene la intención de generar en nosotros un anhelo por algo mayor y diferente, una esperanza por un nuevo pacto y reinado definitivo, y todo esto se cumple con la venida de Jesucristo, el Hijo de David y el Rey de Reyes. Y ahora sí, después de esta introducción al libro de Reyes, comencemos con el resumen de los primeros 11 capítulos. En los primeros 2 veremos cómo Salomón, el hijo que David tuvo con Betsabé, comienza su reinado en lugar de su padre. Sin embargo, antes de que esto suceda, Adonías, al parecer el hijo mayor de David, intenta proclamarse rey sin su permiso, junto con Joab y Abiatar. Sin embargo, con la intervención del profeta Natán y Betsabé, David reafirma que Salomón será su sucesor, por lo que éste es ungido como rey en un lugar llamado Gijón. Adonías es perdonado inicialmente, pero más tarde, debido a sus intentos de desafiar el reinado de Salomón, es ejecutado por Benaía. En este contexto, Salomón consolida su poder eliminando también a otros enemigos potenciales, como Joab, quien había matado a Abner y a Amasa, comandantes de Israel en tiempos de paz, y también a Simeí, el benjamita que maldijo a David cuando él huía a Mahanaim. Finalmente, el rey manda al sacerdote Abiatar que se vaya a Anatot, echándolo así del sacerdocio para que se cumpliera la palabra que Dios había hablado acerca de la casa de Elí en los primeros capítulos de Primera de Samuel. En el capítulo 3 veremos un momento clave para entender la sabiduría por la que Salomón es conocido. Resulta que el rey fue a adorar y a ofrecer sacrificios a Dios en Gabaón, el lugar principal de adoración en esos tiempos. Una noche, Dios se le aparece en sueños a Salomón ofreciéndole darle lo que desee. El rey reconoce su inexperiencia e incapacidad para cumplir el papel que tenía por delante, el de gobernar al pueblo de Dios, por lo que en lugar de pedir riquezas o poder, Salomón pide sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia.
Dios le concede no solo sabiduría, sino también riquezas y gloria. También promete prolongarle sus días al rey, siempre y cuando él se mantenga fiel al pacto, guardando todos los mandamientos de la ley, siguiendo así de todo corazón los caminos del Señor. Terminando este capítulo, veremos a Salomón resolviendo con la sabiduría de Dios una situación muy delicada con dos mujeres y sus hijos. El capítulo 4 describe la organización de su reinado. Se habla de la división administrativa del reino en 12 distritos, cada uno a cargo de un gobernador que proveía alimentos y recursos para la corte real. También se menciona la vasta extensión de su reino, que abarca desde el río Éufrates hasta Egipto. Durante su reinado, Israel disfrutó de una paz sin precedentes, y la población experimentó una gran prosperidad. En los capítulos 5 al 7, nos encontramos con otro momento clave para la vida de Salomón, que es la construcción del templo, lo cual Dios le había prometido a David que sucedería. La construcción de este edificio duró 7 años y fue construido con materiales de alta calidad, incluyendo cedros del Líbano, piedras costosas y oro. El diseño del templo fue grandioso, con varias secciones como el lugar santo y el lugar santísimo, en donde iría más adelante el arca del pacto. Y algo interesante es que en el capítulo 7 se menciona que la construcción del Palacio Real de Salomón tardó 13 años en completarse, lo que muestra la enorme escala de este proyecto y llamativo también que haya tardado casi el doble de que construir el templo. En el capítulo 8, una vez completado el templo, Salomón organiza una gran ceremonia de dedicación. El arca del pacto es llevada al lugar santísimo y Salomón pronuncia una extensa oración pidiendo la bendición de Dios sobre el templo y misericordia y perdón para el pueblo de Israel. Y no solo eso, aún para el pueblo extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que Jehová es Dios y fuera de él no hay más. Además, el rey reconoce que Dios no puede ser contenido en un edificio, pero pide que las oraciones ofrecidas en el templo sean escuchadas y que incline sus corazones para que guarden todos sus mandamientos. En el capítulo 9, Dios se le aparece nuevamente a Salomón después de la dedicación del templo, reafirmando el pacto de bendición y prosperidad, siempre y cuando Salomón y el pueblo de Israel sigan obedeciendo sus mandamientos. Sin embargo, advierte que si Salomón se aparta de Dios y sigue a otros dioses, Israel será destruido y el templo será desechado. Salomón también continúa con otros proyectos de construcción, incluyendo ciudades fortificadas y una flota comercial que aumentaría aún más su riqueza. Llegando al capítulo 10, la fama de Salomón y su sabiduría llegan a oídos de la reina de Saba, quien viaja a Jerusalén para poder verlo. Después de ponerlo a prueba con algunas preguntas, ella queda asombrada por su sabiduría, la magnificencia de su corte y la organización de su reino. La reina reconoce que Dios ha bendecido a Israel con un rey muy sabio. Este capítulo también menciona la riqueza abrumadora de Salomón, quien recibe tributos de naciones extranjeras y acumula oro, plata, caballos y otros lujos. Y finalmente en el capítulo 11 veremos la caída de Salomón. A pesar de la grandeza de su reinado, este capítulo marca el inicio de su decadencia. Comienza a tomar muchas esposas extranjeras, quienes lo influencian para adorar a otros dioses. Como resultado, Salomón desobedece los mandamientos de Dios y el Señor decide que el reino será dividido después de su muerte. Se menciona varios enemigos que se levantan contra el rey, incluyendo a Jeroboam, un personaje que conoceremos en el siguiente video, quien eventualmente liderará una revuelta que dividirá el reino de Israel. En resumen, Salomón es conocido por su sabiduría incomparable, otorgada directamente por Dios, lo que lo hace un rey justo y respetado. Su reinado es uno de paz y prosperidad, marcado por la construcción del templo, que fue una de las mayores hazañas de la historia de Israel. Sin embargo, su decadencia espiritual en los últimos años, influenciada por sus esposas extranjeras y su idolatría, terminan llevando al debilitamiento de su reinado y a la futura división del reino. Estaremos analizando más en profundidad la sabiduría de Salomón en los libros de Proverbios y Eclesiastés. Por lo que si les interesa, no olviden suscribirse al canal, que es completamente gratuito, para que YouTube les recomiende sus videos cuando salgan. Eso sería todo por el video de hoy. Ojalá que este video les haya servido. Nos vemos, si así Dios lo permite, en la segunda parte de Primera de Reyes.
en donde conoceremos a personajes como Roboam, el hijo de Salomón, a Jeroboam, quien liderará la división del reino, y a los profetas Elías y Micaías, entre otros. Bendiciones y paz del Señor.